Las novenas Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se celebran cada 2 años, ahondaron en su 9ª edición aún más en el pasado del municipio. Durante 2 días, varios profesionales y expertos desgranaron en 21 ponencias diversos aspectos históricos y culturales del municipio. Las novenas Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se celebran cada 2 años, ahondaron en su 9ª edición aún más en el pasado del municipio. Durante 2 días, varios profesionales y expertos desgranaron en 21 ponencias diversos aspectos históricos y culturales del municipio. Isabel Matas, graduada en Historia por la Universidad de Málaga, intervino el sábado 19 de febrero por la tarde para hablar de la concesión y derecho de patentes para empresarios o emprendedores del siglo XIX en la Villa de Mijas. Entre 2015 y 2018 formó parte del Departamento de Patrimonio Histórico del Archivo Histórico Municipal de Mijas, como alumna en práctica. Desde 2019 colabora con un equipo profesional de archiveros y gestores del patrimonio histórico en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Matas Cabrera, ya he participado anteriormente en esta jornada. Y en esta ocasión pues he querido hacerlo con un tema para mí bastante importante y que que no se conoce realmente. Es la concesión y derecho de patentes para empresarios o emprendedores del siglo XIX en la Villa de Mijas. Vamos a empezar con un poquito de contexto histórico para adentrarnos luego más adelante en este derecho de patente y ya vemos exactamente lo que es. Para establecer un espacio temporal dentro del tema de esta ponencia, habría que remontarse hacia la primera mitad del siglo XIX, un siglo marcado por acontecimientos bastante trágicos como pudo ser la Guerra de la Independencia. En este contexto, otro de los hechos importantes para este siglo fue la puesta en marcha de la primera Constitución española, conocida como la PEPA. Tras la invasión francesa, cuando Fernando VII retorna de su exilio forzado como monarca absoluto, trae consigo un futuro poco prometedor para España. Asimismo, la situación de inestabilidad política, social y económica conllevaría a un atraso en todos los sentidos, ya que se retornaba a las ideas de un antiguo régimen. Por tanto, dada esta situación y el descontento popular con el monarca, en 1820 el coronel Riego lleva a cabo un golpe militar en las Cabezas de San Juan, en Sevilla. ¿Qué significa este hecho? Pues con él se da inicio al periodo que realmente nos importa, y que es conocido como el Trienio Liberal, que va de 1820 a 1823. Durante este corto periodo de tiempo se recupera nuevamente la Constitución de 1812 y la política de las Cortes de Cádiz. Sin embargo, se continúa mirando hacia el futuro sin que hubiera un acuerdo entre posturas liberales y absolutistas. Una vez finaliza esta etapa, iniciada la década ominiosa, que es la siguiente, España experimentaría una gran decadencia en todos los aspectos, pero quizá el hecho que más quebranto supuso durante el siglo XIX fue la pérdida de los territorios americanos, del cual seríamos testigos desde la distancia, y sin duda alguna la principal consecuencia de ello fue la falta de liquidez económica en las arcas de la corona. Ante esta situación el pueblo desespera y queda resignado a mantener un hilo de esperanza en la figura de Isabel II con su futuro ascenso al trono. El siglo XIX español destaca también por ser un capítulo de nuestra historia en el que el crecimiento económico se establece como un proceso lento y atrasado en comparación con los países del exterior. A un país que ya ha sido devastado como consecuencia de la guerra napoleónica y la emancipación de América, entre otros motivos, le sigue como desencadenante una profunda crisis protagonizada por la incertidumbre que provocaba la deuda pública. No sería hasta los años 50 cuando la economía comenzase a presentar síntomas de una notoria mejoría, aunque anclada aún en la política proteccionista de los gobiernos moderados, lo que bloqueaba el inmovilismo de las instituciones tradicionales. Para salvar dicha situación, se lleva a cabo la aprobación bajo un marco jurídico de leyes o decretos que implantarían una recaudación de impuestos de toda clase para los diferentes ámbitos económicos. Tenemos ejemplo de ello en la Ley de Minas de 1825 o el Código de Comercio de 1829. En cuanto a la agricultura, pues los gobiernos liberales en el siglo XIX tuvieron entre sus objetivos impulsar una reforma agraria que acabase con la desigual distribución de la tierra y el atraso tecnológico.
Otra vía posible fue otra vía posible de actuación se buscó en las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz. Por su parte, el fracaso de la revolución industrial en España era bastante notorio también, pues la poca inversión por parte de la burguesía era en su mayoría especulativa, por lo que el territorio español no tendría otra opción que depender de capital y tecnología extranjera. A esto se une también la dificultad de comercio con el exterior y, por tanto, la difícil importación de materias primas que ya no procedían de América. Pues bien, llegados a este punto de desconcierto socioeconómico, habría que destacar sin duda un aspecto clave que marcaría a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX la vida económica de futuras generaciones. Se trataba de la necesidad de configurar urgentemente una sólida estructura financiera para el país. En materia fiscal, las circunstancias obligaron a la monarquía española a poner en marcha una profunda transformación y de redefinición de las instituciones y del vínculo que estrechaba lazos entre gobernantes y gobernados, un asunto que se gestaría en torno al concepto de nación. Como consecuencia, esta reforma salpicaría también a las finanzas públicas con la creación de sistemas financieros. Dos pilares fueron fundamentales para llevar a cabo esta empresa: la Hacienda Real de la monarquía, por un lado, y los principios doctrinales del liberalismo. Durante el siglo XVIII, la monarquía española ya había experimentado bajo su sistema fiscal diferentes figuras tributarias que no respondían a las necesidades de las circunstancias. Esto se debía al sistema dual entre monarquía e iglesia y a la diversidad de impuestos establecidos de manera desigual entre la población. Por su parte, en el siglo XIX se intentó, sin éxito alguno, mejorar la efectividad de la Hacienda Real mediante la reforma y la racionalización del sistema tributario. Otra de las opciones válidas para la modernización de la Hacienda española recaía en la desamortización de bienes eclesiásticos, al que más tarde se incorporan los impuestos eclesiásticos con el traspaso del diezmo a la hacienda pública. Estas nuevas ideas de reformas fiscales procedían de dos grandes escuelas europeas. Por un lado teníamos la clásica británica y por otro la fisiocrática francesa, y se basaban en los 4 principios de Adam Smith. En España, la difusión de estas ideas tributarias y económicas se asientan en la figura de dos personajes, Canga Argüelles y Flórez Estrada, quienes participaron en la política española durante los periodos liberales del siglo XIX. Bajo este escenario, el texto fiscal completo lo presenta Canga Argüelles, pero no se haría público hasta 1825. Vale. Para continuar, voy a comentar las diferentes recaudaciones implantadas durante la primera mitad del siglo XIX. En primer lugar, para los años de invasión francesa, la Hacienda funcionó en la práctica como recaudadora de contribuciones de urgencia o requisas de abastecimiento. Sin embargo, en la teoría, la Junta Central había creado en 1810 la Contribución Extraordinaria de Guerra, la cual tendría en cuenta el nivel de vida de las personas como indicador de su renta. En 1813, las Cortes aprueban una nueva disposición fiscal más asequible para la época, y entre los aspectos fundamentales destacan la creación de una contribución directa, que no era otra cosa que un impuesto sobre la renta. Por otro lado, la pérdida de control sobre gran parte de las colonias americanas rompe el equilibrio entre los ingresos y los gastos de la corona. Entonces, si estas remesas suponían casi el 35% de los ingresos del Estado, ¿con qué vamos a sustituirlo ahora? Pues con impuestos interiores. Para ello, Garay, secretario de Hacienda, crea una contribución general similar a la directa sobre la renta. Por su parte, cuando comienza el trienio liberal, se recupera la contribución directa de 1813, pero ahora reformada en manos del mencionado Canga Argüelles, y en esta ocasión el impuesto no recaía solo sobre la renta, sino que también caía sobre la propiedad de la tierra y las actividades agrícolas. Bueno, este es Garay, el de la foto.
es el secretario de Hacienda, junto con la contribución directa de 1813, fue aprobada también, se aborda también la configuración de otros aspectos tributarios, como pueden ser los impuestos sobre el producto. Este es lo que se conoce más tarde como el derecho de patentes. En un momento hablaremos de ello, ya que es el tema principal de esta ponencia. En este punto, dadas las reformas fiscales que se iban realizando, el sistema tributario español estaba cada vez más cerca de una estabilidad plena hacia el año 1845, fecha en la que se realiza una nueva reforma tributaria conjunta de la mano de Mons Saint Millán. Bien, cuando hablamos de derecho de patentes, ¿qué entendemos hoy en día por una patente? Pues bien, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, llamamos patente al título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Pero si estamos hablando de tributo, ¿qué tiene que ver una patente del siglo XXI con el derecho de patente del siglo XIX? Pues bien, el derecho de patente de 1821 venía a establecer un impuesto sobre las actividades industriales. En origen, se trataba de un impuesto directo que debía pagar toda persona moral, física, por el hecho de ejercer una actividad económica, comercial o industrial, o cualquier profesión a título lucrativo no excluida de este pago. ¿Podemos considerar entonces este derecho como el nacimiento del autónomo actual? Podría ser. El nacimiento de este derecho de patente se remonta a la Francia del siglo XVIII. Fue un tributo que tenía como objetivo gravar un ingreso figurado en función al sistema de trabajo, estableciendo así la libertad de comercio e industria. Además, la patente era calculada como un porcentaje del respectivo alquiler industrial. Este tributo quiso ser copiado en España y testigo de ello tenemos en el archivo histórico de Mijas un documento de 1821 bajo el título de Expediente para la creación del impuesto o derecho de patentes. Hablamos de un legajo, una encuadernación, que consta de 28 folios en los que se incluye documentación de diferentes índoles, como son el decreto aprobado en Cortes sobre el impuesto, los modelos de matrícula, las tarifas establecidas o el listado de contribuyentes al mismo, entre otros. En primer lugar, dentro de esta encuadernación, tenemos un documento expedido por el Director General de Contribuciones Directas en el que se informa sobre la aprobación del impuesto. En él se comunica el envío al Ayuntamiento de un ejemplar rubricado sobre la expresada instrucción provisional con los modelos de matrícula a cumplimentar en la Villa de Mijas antes del 1 de septiembre de 1821. También añadía un ejemplar de matrícula general y otro de matrícula supletoria. Más adelante lo vamos a ver. A este escrito se incorpora también una copia del decreto aprobado el día 29 de julio, circulado por el Ministerio de Hacienda, donde se asientan las bases y tarifas establecidas para la expresada contribución de patente. El decreto queda repartido en 16 artículos con la exposición de todas y cada una de las bases o requisitos exigidos, modo de desembolso y actuación y observaciones a tener en cuenta para aquellos que deban ejercer el pago. Hay que mencionar que la práctica de un arte u oficio superior implicaba un pago mayor en comparación con una industria inferior. Igualmente, el abono sobre este derecho también estaba ligado a un cambio de domicilio de la persona física que ejerciese dicho arte, oficio o industria, teniendo que desembolsar o recibir la diferencia, ya fuese mayor o menor, según la clase de domicilio. Si hablamos de localización industrial, nos encontramos con dos vías posibles. Por un lado, poseer varios oficios dentro de una misma localidad tenía sus ventajas, pues solo se debía pagar una única patente que diese cobertura a todas estas industrias, siendo abonada la de mayor coste.
Sin embargo, si la persona ejercía sus labores en ubicaciones distintas, se veía obligado a obtener una patente para cada una de ellas, concibiendo un costo más alto. En dicho decreto, también queda palpable el tiempo de vigencia fijado para un derecho de patente. No debía ser ni menor a un semestre ni mayor a un año, así como la posibilidad de fraccionar el pago en 4 plazos o trimestralmente. En relación a ello, cabe subrayar que como consecuencia de no hacer efectivo ese pago del impuesto en el tiempo estipulado, se procedía al apremio o embargo sobre el individuo responsable. Y igualmente, en este caso, en caso de ser exigido por la autoridad civil o administrativa y no se presente la patente requerida, porque no se quiera o bien porque no la tuviera en su poder, se sancionaría bajo la imposición de una multa, la cual ascendía al doble del valor que correspondiese dicha patente. Aquí tenemos un ejemplo de matrícula general, que los datos son inventados, no son reales, pero para que el ayuntamiento tuviese constancia de cómo se tenía que realizar. Y aquí de matrícula supletoria. Una matrícula supletoria era igual que la general, lo único que venía más detallada aún, más con los datos completos de las personas que se requerían. Pasamos a las tarifas de patentes. En lo relacionado a las tarifas impuestas, se estipulaban por 2 vías. La primera era según la clase de población, siendo la población más alta de 40.000 almas y la más reducida de 500. La segunda tarifa se regía por la clase de industria, las cuales quedaban repartidas en 10 clases y estas, a su vez, subdivididas en especies según la ocupación laboral de cada persona. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de algunas de las ocupaciones más destacadas de la época dentro del largo listado que aparece en el documento. A mi parecer, creo que merece especial mención una labor que en su momento fue muy importante en la villa de Mijas, como son las de los bataneros. Y en este caso, los dueños de estos batanes que tenían que hacer frente al pago de ese derecho de patente. Merece la pena también mencionar actividades que hoy en día han modificado su terminología y no se conocen como tal. Estas son las botillerías y neverías, que son los antiguos establecimientos de refresco y las antiguas heladerías. También estaba el oficio de prenderas, que era el oficio de compra o venta de prendas, muebles o joyas, o los albéitares. Esos son los antiguos veterinarios. Ejemplos de actividades también que han desaparecido son los de relatores, escribanos, pregoneros o nuncios y los fundidores de letras, los que trabajaban en la imprenta. Aquí tenemos un cuadrante con los precios establecidos para la tarifa general de patentes. Esta se realizaba anualmente y se cobraba en reales de vellón. Si lo vemos bien, aparece diferenciado en 10 columnas y luego horizontalmente también tenemos, según la clase de industria, pues el pago que ejercía cada persona. La documentación que sigue a esta relación de tarifas es una instrucción provisional, copia original de la firmada en Palacio bajo la supervisión de Antonio Barata, secretario del Estado y despacho de Hacienda. Queda dividida en 18 artículos y bajo los mismos se establece un plan administrativo aprobado en Corte. En este caso también se menciona el modo de actuación para los ayuntamientos. En primer lugar, los ayuntamientos del pueblo, una vez que recibieran el decreto, tenían que nombrar a personas internas y ciudadanos del pueblo en clase de peritos, para que, divididos por barrios, formaran la matrícula de cada una de las personas que debían ejercer dicho tributo. El modelo de matrícula se efectuaba manteniendo la siguiente estructura. En la parte superior, bueno, os he puesto un ejemplo ahí para que lo veáis más claro. En la parte superior, la denominación del barrio o la zona en la que vivía la persona. Luego le seguía el nombre del contribuyente, la profesión o industria y la calle y casa donde habitaba con el número de ella.
Una vez completada la matrícula, se hacía un duplicado y se procedía a designar a cada contribuyente la cantidad correspondiente. Posteriormente se expondría al público durante 8 días, establecido como periodo de alegaciones, que luego serían revisadas nuevamente por el ayuntamiento y sus acompañantes para posteriormente ejercer dicho pago. Como solía ser habitual, a este conjunto de informes se añade una serie de documentos que podemos considerar como actas capitulares de las reuniones mantenidas en sesión extraordinaria por el Ayuntamiento de Mijas para la aprobación y la puesta en marcha de este derecho de patente. Aquí tenemos, esta documentación está en el archivo histórico de Mijas y es referida a estas actas. Para finalizar, tenemos un último tramo de documentos que, si recordamos el método de actuación llevado a cabo por el Ayuntamiento, se decía que ese grupo de personas seleccionadas debía encargarse de la recogida de datos para formar la matrícula. Pues bien, en esta página encontramos una relación, o en el documento aparece padrón, de habitantes de la villa, junto con su oficio dividido según los barrios o zonas donde habitaban. Aquí podemos ver un ejemplo. Lo normal es que estuviera precedido por el nombre del barrio o la zona, pero en este caso me ha llamado mucho la atención resaltar esta especie de anexo referente a los arrendadores de molinos o batanes. Aquí podemos ver ya no un ejemplo de matrícula general, sino la matrícula general ya realizada, una vez se ha seguido todos los pasos del decreto y de la información llegada al ayuntamiento. Y por último, a modo de conclusión, me parecía una buena idea pues realizar una gráfica estadística, ya que al disponer de todos los oficios y artes desempeñados durante el año de 1821, podríamos conocer también el modo de vida y subsistencia que tenían los habitantes en la villa de Mijas por aquel entonces. Así pues, si nos fijamos en la gráfica, no sé si lo vais a ver bien porque aparece muy chiquitito aquí el nombre de cada oficio. Si nos fijamos en la gráfica, vemos como el oficio más numeroso lo ejercía la rama de arriero, seguido de molinero, zapatero o también los tratantes de quincalla y albacerías. Es muy curioso uno de los oficios denominados sochantres, me cuesta decirlo, que no era otra cosa que el canónigo encargado de llevar el coro de la parroquia. Y ya está. Ya doy por finalizada mi intervención. Muchísimas gracias.